En el episodio anterior te mostramos cómo atravesamos parte de la ruta provincial 41 y cruzamos el Paso Roballo descubriendo paisajes increíbles en el Parque Nacional Patagonia para llegar hasta la ciudad de Cochrane, en Chile, y comenzar a recorrer la carretera austral. Y ahora, en este nuevo episodio, nos adentramos en una de las zonas más remotas y fascinantes de Chile, la Carretera Austral Sur. Vamos a mostrarte nuestra primera etapa recorriendo esta carretera. Acompáñanos en este recorrido desde Cochrane hasta el final de la carretera austral en Villa O'Higgins, pasando por Caleta Tortel y explorando senderos en plena naturaleza. Llegamos a Cochrane, una pequeña ciudad rodeada de montañas y ríos cristalinos. Pero antes de continuar hacia el sur, decidimos hacer una parada en el Parque Nacional Patagonia, sector Tamango, y recorrer el Sendero Carpinteros. Un recorrido increíble donde pudimos observar por primera vez en este viaje un huemul a tan solo metros de donde estábamos. Bueno, Pipi, ¿a dónde estamos yendo ahora? A ver, ¿qué vamos a ir a ver? ¿Qué vamos a ir a ver? No me acuerdo. ¿Qué vamos a ir a ver? ¿Qué es, papá? ¿A dónde estamos ahora? ¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos yendo? Estamos en el parque... Dale. Decímelo a mí. Estamos en el Parque Patagonia. Estamos en el Parque Patagonia. En el sector Tamango. En el sector Tamango. Y vamos a hacer el Sendero Carpinteros. Ya vamos. Vamos a hacer el señora Carpintero. ¿Llegaremos? Sí, 9 kilómetros. Ya estamos cancheros. Sí. El valor de ingreso al parque es de 11.400 pesos chilenos. El sector Tamango queda a 4 kilómetros de Cochrane y allí hay varios senderos que se pueden realizar o un circuito que recorre todos los senderos en un día de aproximadamente 20 kilómetros. En el sendero que elegimos, caminamos paralelo al río Cochrane hasta llegar al mirador con vista al lago Cochrane. Después de 10 minutos de caminata. ¿Cómo lo arreglaste? ¿Qué pasó, Oli? No puedo sacar la tapa. No, ¿qué pasó? Estamos comiendo ya. Tengo hambre. Tengo hambre. Imagine a perfect day.
Oli? Se me cayó un diente en la montaña. Salió el diente que venía saliendo. ¿Y ahora? Va a venir el ratón Pérez. Pará, nada, agarralo. Ahora voy para acá. No, pará. Vamos a pagarla en papel, vení. Se me salió un colmillo en la montaña. Both without and within. I was looking to get wet, standing in the rain. Then you offered your umbrella and everything changed. Wait up, sundown, wait a while. I don't want this day to end. Wait up, sundown, wait a while before you let the night descend. Wait up, sundown, wait a while. Please make this moment last. Wait up, sundown, wait a while. No reason to be fast. Wait up, sundown, wait a while. I don't want this day to end. Wait up, sundown, wait a while. I don't want this day to end. Wait up, sundown, wait a while before the night descends. Oh, wait up, sundown, wait a while. There's no reason to be fast. So wait up, sundown, wait a while. Please let this moment last. Cuando estábamos en uno de los muelles del sendero, conocimos a Hugo y Gerson que estaban recorriendo el río con sus kayaks. Martín se puso a conversar y muy amablemente y con muchísima buena onda acompañaron a Oliver y África para que anduvieran un rato en kayak, dándoles una clase magistral en tiempo récord.
ya estamos dentro del agua. Ya. Mira, entonces tienes que hacer este movimiento. ¿Sabes cuál es el 8? ¿El número 8? Mira, hago un 8 en la cabeza así. Imaginariamente así. Ya, eso tienes que hacer con tu bracito en la pala. Dale. Mete la pala, mete la pala. Entonces, acorta tu manito. Más allá. Mira. Ese es el movimiento. Dale. Jason está siguiendo bien, mira. Fuerza, Mira, fuerza. enséñale, Jason. Mira, Jason cómo mete la pala. Más seguro nomás. Sí, eso, empuja, Más natural nomás. Fuerza. Eso es, muy bien. Dale no, dale no. Entrenamos el brazo. Sí, date impulso, date impulso. Eso. Eso es. Dale no. Y tus remos son tus guías. Si tú remas más con uno, vas a ir más por un lado. Claro. Si remas más con el otro, Dale. Dale, que si no lo estás haciendo hacer fuerza. Es tanto espacio, entonces ahí lo metes con más cuidado nomás por la superficie. O sea, por ahí voy así, no. Claro, y más lentito, ¿cachai? ¿Viste que tienes un cadereo como el kayak que es así? Ya, eso es normal. Entonces nosotros lo que nos preocupamos es que no sea muy fuerte, ¿no? Cuidado. Gracias, chicos, por tanta buena onda. Fin del sendero Los Carpinteros en el Parque Nacional Patagonia en Chile, en Crocán, en la parte de Tamango. 9 kilómetros, creo que vamos a haber hecho un poquito menos porque no llegamos hasta el final. Nos entretuvimos en el medio y tardamos 6 horas en ir. La verdad que fue una experiencia súper linda, así que hermoso. Tremendo. Volviendo cansados, a frío dormido y un día más. Tremendo, adentro. ¿Cómo estuvo así el camino? ¿Qué pasa, Gordi? Nada, tenemos que firmar que llegamos acá, en el registro de visitantes, pero no hay lapicera. Así que vamos a ir a buscar una para avisar, porque si no ya veo que salen a buscarnos. Ponele. Nuestro siguiente destino fue Caleta Tortel, un pueblo único en el mundo. Aquí no hay calles, sino 8 kilómetros de pasarelas de madera de ciprés que conectan toda la localidad, justo en la desembocadura del río Báquer y emplazado entre los campos de hielo norte y sur. Su encanto especial y su historia vinculada a la explotación del ciprés de las Huaytecas lo hacen un lugar fascinante. I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire. Tortel. Hoy amanecimos así. Mucha lluvia, renublado, pero es un paraíso. Nos encontramos en Tortel. Llegamos ayer cerca de la 1 de la madrugada. Habíamos parado a dormir a 80 kilómetros aproximadamente sobre la carretera austral y salimos medio tarde porque había llovido mucho y se nos hizo tarde y llegamos cerca de la 1 de la mañana. A las 2 de la mañana recién encontramos un lugar para dormir. Ahora sigue lloviendo, pero vamos a ir a recorrer igualmente. ¿Vamos? La localidad cuenta con un estacionamiento muy pequeño en el que quedan estacionados los autos y luego debe recorrerse todo a pie por las pasarelas.
todo lo que los habitantes o turistas necesitan llevar a sus hogares se deben llevar caminando, subiendo y bajando varias escaleras a lo largo del recorrido. Casi cayó, se rebaló y vos ahí ni enterado grabando. No, nos reímos de papá. Pero fuiste como... Qué bueno. Bien. Mira un gatito ahí. Afuera hay un gatito. Me parece que es un lindo gatito. Gerson, con quien nos encontramos en el Parque Patagonia, es nacido en Tortel y vivió toda su infancia en esa particular localidad. Nos contó su historia y su trabajo como maderero. Fue una conversación fascinante conocer su historia tan distinta a la nuestra por los lugares tan diversos en los que crecimos. La localidad ya cuenta con una estación de servicio Copec. Si tenés pensado visitar Tortel, te recomendamos llevar efectivo, ya que no hay casas de cambio. Por el momento, la única empresa que cuenta con señal en esa zona es Entel. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Dear Lily, where'd you go? Where's your heart at? Why'd you fall back? Lately your afterglow is shining brighter, waking up an easy egg. Cuando caminábamos por las pasarelas, vimos que un señor sacaba algo de las flores y comía. Le preguntábamos qué era. Nos dijo que chilco, así que nosotros también lo probamos. Es una flor colgante y sus frutos son bayas de color violáceo oscuro. Decades old, but it doesn't matter. Stumble across so many. Voy a probar chilco. ¿Le das Hola, bien, para probar a papá Oli? No se ve nada. ¿Le das para probar a Oli? Digo, Try to recall before they all shatter. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. She kept dreaming of the day butterflies survive the wheel, even though she got knocked down and never showed. Desde Tortel salen navegaciones hacia la Isla de los Muertos, declarado monumento histórico, y donde hay gran parte de la historia de Tortel. También salen navegaciones hacia los glaciares Stephen y Jorge Montt.
Desde Tortel, continuamos nuestro viaje hasta el fin de la carretera austral, Villa O'Higgins. Este pequeño pueblo es la última parada de la carretera. Desde aquí, para llegar a las ciudades más australes de Chile, como Puerto Natales o Punta Arenas, se debe navegar o ir por el continente a través de rutas argentinas. Y si alguna vez te pasa algo en la ruta, ojalá te lo encuentres a Martín, porque no te va a dejar nunca tirado. Para llegar a Villa O'Higgins se debe cruzar el fiordo Michel en una barcaza desde Puerto Yungay hasta Río Bravo. El ferry que lo cruza es gratuito y por orden de llegada. El mismo tiene horarios determinados de salida en las diferentes temporadas. El cruce dura aproximadamente 30 a 40 minutos. Una vez que se sale del ferry, se debe continuar andando por la carretera por unos 99 kilómetros más de ripio. Contamos que estamos sin poder cambiar pesos chilenos y bueno, a África se le ocurrió una idea que es, ella nos quiere llevar, así que vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Mueve, no, parece que no mueve, Pipi. ¿Cómo ves ahí? Algo muy común acá en la villa es que llueve todo el tiempo. Llueve y sale el sol. Llueve y sale el sol. Dejando nuestra huella en Villa O'Higgins. Dale. Dale. Yo también quiero pegar. ¿Y ahí? Yo soy el destapador de stickers. No te quiero. Los dos. Pega un Espera, poquito cuidado Oliver, porque y vos si lo no va a pegás. quedar mal. Ahí. Muy bien. Quedó. Ahí está. Y la plaza de Villa O'Higgins todavía seguía vestida de Navidad. Estamos en Villa O'Higgins y ahora nos estamos yendo. ¿A dónde estamos yendo, Oli? No sé. A Bahía Bamonte, al cartel del fin de la ruta austral, porque después venís acá a la Secretaría de Turismo y te dan un certificado de que llegaste al fin de la carretera. Así que vamos en búsqueda de ese certificado. Allá vamos. Bahía Bamondes queda a tan solo 7 kilómetros de Villa O'Higgins. Allí se encuentra el puerto Bamondes, desde donde salen diferentes navegaciones. Una de las más conocidas es la visita al glaciar O'Higgins,
Durante el recorrido se bordea el lago Higgins, el más profundo de América, de 836 metros de profundidad, y hay quienes realizan este recorrido en bicicleta. Una vez que llegas al final de la carretera en Bahía Bahamondes, te sacás una foto y luego te acercás con tu DNI a la oficina de turismo. Y allí te entregan un reconocimiento por haber llegado al final de la carretera austral. Llegamos, llegamos, llegamos. ¡Vamos! Y ahí está, mirá, el chiquitín. Está bien, está bien. No, no, es así que se mueve todo. Está bien así. Oliver, acá está su diploma. Felicidades por llegar al final de la carretera austral. A ver, África. África. Toma tu diploma, felicidades. ¡Ey! A ver, ¿va un sticker de regalo? Gracias. Micaela, también felicidades. Muchas gracias. A ver. Y Martín, ahí va Gordi. Felicidades, también acá está su diploma. Muchas gracias. Esa. Estamos en el Parque Glaciar Mosco en Villa O'Higgins. Es un parque al que se puede entrar gratuitamente y vamos a ir a hacer un senderito muy cortito que es un mirador a una vista panorámica de la localidad. Vamos nosotros tres porque Oliver está dentro del parque haciendo actividades de exploradores junto con otros niños. El parque cuenta con senderos de diferentes dificultades. En nuestro caso, realizamos 2 de ellos, el sendero a miradores urbanos y el sendero del valle, para tener una vista panorámica de los lagos y la ciudad. Y una vez más, no importa en dónde sea que esté Martín, al servicio de la comunidad. Te dije que lo estaba pegando. Quiero ir a ver cómo. Yo vi un avión tato. Así. Me haces perder el centro de gravedad, Bobby. Esta se mueve como si estuviese en un cumpleañito. ¿Acampamos por ahí? ¿Eh? Así. ¿Y qué hacemos? Está bien. ¿Dormimos acá? ¿Eh? ¿Dormimos ahí? Bueno, hagan una cosa, vayan a buscar, ustedes vayan acampando de aquello, yo voy a cargar papel. Salí. No.
Resulta que estamos pegando la vuelta porque Oliver ayer tuvo una actividad grupal Acá nunca dijimos con varios niños aquí y bueno, tiene un camino secreto que esperemos que terminar en la puerta. Ya veo que terminamos fuera de Villa O'Higgins. Allá vamos. A mí me gusta hacer caballo. ¿Te gustaría hacer caballo? Y a ver, empezá con el sonido, a ver. Lo hace muy bien el sonido. ¿Cómo es el sonido del caballo? El camino la verdad que está muy bueno, muy firme. La verdad que no hay nada de barro. La verdad que se puede caminar bien. Muy, muy firme. Estuvimos haciendo un poco de culipatín acá con los chicos. Pero nada, muy bonito el camino. Voy a sacarle el taco. Hay mucho lodo, así que voy a sacar los tacos del lodo. Y ahí es así como se pasa. Muy bien. Está re profundo. ¿Te vas a ayudar? Pero sabes, tengo mucha experiencia, tengo mucha experiencia. La practiqué para eso. Esas son tanunos. Lo que son tanunos, tengo que... Bien. No quiero ensuciarme manos. Salió mal. Corta el video. Y en nuestro último día en Villa O'Higgins nos quedaba conocer el recorrido Entrada Mayer. Nos confundimos de camino y al querer dar la vuelta terminamos encajados. Una ruta en la que no pasan muchos autos continuamente, pero enseguida tuvimos ayuda. Intentamos 1, 2 veces, pero la tercera fue la vencida. Gracias Andy por tu ayuda. Y seguimos nuestro viaje como teníamos previsto. La bifurcación quedaba a 7 kilómetros de Villa O'Higgins y el recorrido son 53 kilómetros de ripio. El padre Ronchi fue un misionero italiano reconocido por su labor social en las comunidades de la Patagonia chilena, especialmente por promover la conectividad mediante el desarrollo de la comunicación radial. Al finalizar el camino, se llega al lago Christie. Allí dormimos completamente solos una noche. Un lugar realmente hermoso en el medio de la naturaleza.
Finalmente tocaba regresar, pero debimos quedarnos 2 días en Cochrane para arreglar algunas cosas de la casita. No sin antes, claro, que Martín siguiera sus aventuras. Fernando nos ayudó con arreglos en la casita y Martín lo ayudó a arreglar una máquina Caterpillar. No sabemos cómo, pero siempre se las ingenia para terminar en lugares rarísimos, sumando amigos, experiencias y aventuras a esta historia. Pero nuestro viaje por la carretera austral no termina aquí. En el próximo episodio seguiremos recorriendo esta ruta legendaria hacia el norte y llegaremos a uno de los lugares más impresionantes e emblemáticos de la Patagonia. Gracias por acompañarnos. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio.